claro, las abuelas tenían este rol de ser las que están educando tanto al papá como al nieto. Mira, como muchachito, y tú no puedes decirle, epa, no, no haga, que es lo que yo digo que ha cambiado. Eso, a las abuelas se les debería pagar un sueldo por Yo creo que cuidar sí. al nieto. Yo creo Entonces, que no es justo, porque hasta las señoras de la casa, las nanny o la servicio, o como las quieras llamar, tienen un sábado y domingo, y las abuelas no. Amables Impertinentes llega a ustedes a nombre de Apple Tower, construyendo confianza, concretando sueños. Diluxus, vende tu casa, maximiza tu venta. A mí sí me ha gustado ser abuela, me ha encantado. Eso sí, cuando me han dejado ser abuela, porque a veces no me dejan ser abuela. ¿y acaso es que hay que pedir permiso para ser abuela? Mira, amor, hay una historia que te quiero comentar que de verdad que me dolió así, pero que me dolió muchísimo. Estábamos en una mesa donde una niña se acababa de graduar y estaba una amiga, no voy a mencionar mucho, pero estaba una amiga que es abuela y que es una tipa experta en oratoria. Entonces le sugirió a su nieta, mira, el discurso estuvo buenísimo, pero el que vas a dar a la noche, por favor, podrías hacerlo un poquito más lento, pero con amor. Tú sabes cómo somos las abuelas. Mira, no había terminado la palabra cuando la mamá de la niña le dijo, hazme el favor, no me la pongas nerviosa. Ella no está ahorita para sugerencias ni para consejos. Yo me quedé así que casi que intervengo, porque era una cosa que me dolió, como si me hubieran hecho así, a mí. Y esta persona que estaba ahí, que era abuela como yo, un poquito mayor, dijo, es mi nieta. Como diciendo, es lo más sagrado que hay. ¿Cómo no me vas a permitir darle una sugerencia? Mira, ahí quedó la historia. Se paró ella llorando. Y eso es lo que pasa. A veces los papás o las mamás de estos niños son tan protectores que les da miedo que uno como abuela le diga, mira, mi amor, podrías hacerlo mejor, sería chévere. Entonces uno se queda así como frustrado. Esta persona se quedó frustradísima. Sí, bueno, yo me acuerdo que para uno, que fue criado en la época de antes y que las abuelas jugaban un rol tan importante, porque casi que fueron en muchos casos las mamás mientras las otras mamás salían a trabajar y a muchas les tocó la crianza de sus nietos. Yo recuerdo que el respeto hacia la abuela era una cosa sagrada. Los abuelos no solo se respetaban, porque era esa época de los valores de que los mayores uno los respetaba. Entonces, claro, se da no solo la crianza de los hijos, sino de los nietos casi en paralelo. Fíjate que en tu caso, no solo te tocó el de tu mamá, sino que después tú te casas, vives con tu suegra, que en este caso era mi abuela paterna, y ella te adopta como una hija más, porque si a ver vamos, a los 18 años todavía estás criando a ese muchacho adolescente. Uno que los tiene ahorita dice, wow, qué loco que a esa edad ya nuestros papás eran papás, salían a trabajar, y tenían una cantidad de responsabilidades cuando ellos mismos yo creo que no han terminado de desarrollar ese cerebro. Entonces, claro, las abuelas tenían este rol de ser las que están educando tanto al papá como al nieto. Mira, mami, y tú dijiste una cosa que creo que te lo había comentado anteriormente. Adela, que fue mi suegra, que fue la abuela de ustedes, una de las abuelas, porque tuvieron dos abuelas maravillosas. Maravillosa. Cuando yo tengo mi primer hijo y su hijo, o sea, mi esposo, estaba todavía estudiando en la universidad, ella me dijo, yo creo que lo más conveniente para que tú sigas estudiando tan bien, es que ustedes se muden con nosotros. Mi amor, esa casa no era grande. Ahí habían 3, 4 cuartos y era mucho. Y eran 6 muchachos, incluyendo a tu papá, sus hijos de ella. Ujú. Adela fue tan importante en la vida mía y en la vida de usted, que como tú dices, esa abuela tenía autoridad más que yo, Total. pero se la daba a uno. Se la daba uno Pero el porque se la respeto- ganaba ella. Y fíjate, iba a decir algo. El respeto no se exige, se gana. Ajá, Eso por ese lado. Vamos ajá. ahora con mi abuela materna. Lo mismo. Tú muchas veces estabas trabajando y la abuela, la que lo alcahueteaba a uno, pero que también lo disciplinaba a uno muchas veces, Sí, pero era mi abuela materna, con amor, como lo hacía. demasiado. Pero entonces ella es la que exigía las normas. Y tú como hija jamás No eras me atrevo. incapaz de cortarle la autoridad a mi abuela. Pero es por lo mismo, porque ella es la que sabe cómo está manejando incluso la casa, el ¿Qué, hogar, el almuerzo, todo lo hacía mi abuela qué es lo que en yo esa digo? primera etapa. Claro, ¿qué es lo que yo digo? Si son capaces de amarte tanto, tienen que tener, aparte eso no es un deber, amar es amar,
tienen que tener el derecho de poder corregirte. Porque si tú pasas todo un día como un muchachito y tú no puedes decirle, epa, no, no haga, que es lo que yo digo que ha cambiado. Sí, y es que ahí voy. Las abuelas de antes eran este rol matriarcal que se Total. encargaban absolutamente de todo y todo el mundo hacía, sobre todo en el hogar, lo que la mamá decía. Y Lo que nosotras venimos de dos matriarcados, tanto mi abuela paterna como mi abuela Así materna, es. las dos eran así. Ujú. Entonces yo creo que ahí no se discutía el decir, ay, déjenme ser abuela, por Dios, eso es un derecho súper ganado. Ay, tan bello. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, no solo, además es muy cómico, uno veía a las abuelas de antes, a los 50 años, y uno As- eran unas abuelitas como la de Heidi, no la de Heidi, la de Abuelita, mamá, como abuelita. Caperucita. Tú Ah, escuchabas un cuento de Caperucita y tú te imaginabas a la abuelita en su acabada, casa destruida. cocinando como unas nonas italianas. Bueno, yo no sé si acabada, era el estereotipo Eres de la la abuela. abuela mayor, Es verdad. que ya, porque la gente antes no duraba tanto y no se cuidaba Mi tanto. amor, mi mamá duró suficiente, pero desde los No, pero 45. antes. No, mi mamá duró 89 años. 88 años duraron mis dos Pero abuelos, todos mis abuelos. fíjate, mi amor, ella, la carita, yo le digo, mi mamá siempre tuvo la carita de abuela. Que yo recuerde siendo mamá, tenía carita de abuela, te la puedo enseñar a los 40, a los 50, a los 60. La misma carita de Siempre fue abuela. abnegada, abuela. Y bueno, bella, dulcísima, pero eso, ¿no? Entonces, Igual mi abuela Adela. Adela Uno también, el nunca mismo se las peinadito. siempre, pero uno nunca se las imagina. Alguna vez fueron adolescentes, alguna vez fueron jóvenes. Ay, Ya después que sí. no están, que uno aparece en la foto, es que uno dice, wow, qué bella era mi abuela joven, pero uno siempre lo vio como la abuelita. Entonces, esa abuela, esa suegra o esa mamá que uno respetaba tanto, imposible. Entonces, yo voy marcando, bueno, la tradición y uno marca como mamá el respeto. Yo respeto a mi mamá, tú por supuesto respetas a tu abuela y si tú te vas de camino, si te vas a trabajar de camino, te vas fuera de la casa porque estás trabajando, ¿quién va a tener la autoridad? ¿La mamá o la señora de la casa? Sí, las amas de nanis. casa o las nanas Las tienen nanis. mucha autoridad. Las nanis tenían muchísima autoridad y gracias a Ajá. Dios. Pero ¿por qué en esta época aparecen las nanis? Porque las abuelas siguen siendo jóvenes. Exacto. Es decir, llegaron los 50, tú estás pariendo y tú estás jurando que vas a tener esa abuela en la casa que te va a ayudar con todo y que va a dejar su vida. Y resulta que tu mamá, y yo hablo por mí, es una periodista súper exitosa que tiene todas sus cuentas, sus novios y sus cosas en el exterior Claro. y que no va a dejar todo eso para venirte a criar un muchacho porque además te dicen la frase, ya yo crié. Las Sí. abuelas de antes no te decían jamás y nunca, ya No, yo crié, pues eran tengo otro para seguir felices. criando, ten el Claro, otro. era como una emoción. Además hay una frase que a mí me encanta, que es, si yo hubiese sabido que los nietos eran tan ricos, no hubiese tenido hijos. Pero fíjate, vamos al rol mío. Por ejemplo, mi primer nieto, que eso es otra cosa que yo digo que es diferente. No es que, porque mis primeras nietas fueron únicas, porque eran mis primeras nietas. Yo decía, ay, cuando estaban chiquitas, tú estabas en Venezuela y yo aquí, ay, me deprimí, salí de compra y le compré cositas a las niñitas y cuando las veía se las llevaba, porque esa era como mi manera de contacto con mis nietas. Pero con el primer nieto, con Sebastián, me tocó porque los dos trabajaban. Entonces eran los fines de semana que eran exclusivos para ellos y cómo lo disfruté. ¿Cómo Claro. lo disfruté? Y ahí te digo, déjeme ser abuela. Mi hijo, por supuesto que tenía que dejarme ser abuela, si aquí no hay nani, aquí no hay nada, no había No para hay estar nani. contratando a nadie. Y vivíamos en Chicago, yo trabajaba de lunes a viernes y entonces los sábados y domingos eran para mis muchachos, porque aquí se trabaja sábado, domingo, lunes, ellos. Correcto. Yo no. Por eso te involucraste en la dinámica del equipo de Qué trabajo que era sabroso. criar ese nieto, porque los tres trabajaban y no había cómo contratar una No había. nanny, cómo meterlo en un daycare, que eso pasa mucho. Ni siquiera a veces las abuelas pueden tampoco dejar ellas sus trabajos Sí, sí, y sí. tienen que meterlo todo un día en daycare y por más que la abuela quisiera, también tiene que producir Entonces, para esa sobrevivir. parte, mami, esa Pero esa parte. evolución de la abuela o no evolución de que las abuelas siguen siendo jóvenes y siguen trabajando después de los 50. Sí. O sea, es que es como yo. O sea, yo tengo 50. Es como si tú me dices, no, ya váyase a criar muchacho en la casa y a No, porque las cocinar. niñitas están lentas, están todas lentas. No, es que no, no, empezaron no es tarde. lenta, no. Es que antes ustedes tenían muchachos a los 18. Yo no quiero que mi hija tenga nietos a los 18. Yo quiero que viva una vida plena y Ok. cuando ya haya rumbeado, disfrutado, tenga su muchacho, pero que sea una planificación, que es lo que mucha gente trata de hacer hoy en día. Sí. Una planificación familiar
Claro, para poder con ayudar a todo mucha el más mundo. responsabilidad para evitar ciertos traumas, ciertas cosas. Cuando llega, llega, será una bendición, pero queremos tratar de no repetir ese patrón porque sabemos que muchas mamás después no pudieron desarrollar sus carreras porque tuvieron que criar muchachos Claro. y no todas tenían el apoyo así de la abuela. Y hoy en día no solo pasa lo de la edad, sino, mami, la inmigración. Ok, Mm, ponte que tienes a tu mamá en casa, vamos a poner nuestro ejemplo de Venezuela, y se quedó porque su hija se fue a buscar un mejor futuro en otro país, se casa, tiene nietos se va a y dejar esa a la abuela abuela. quiere ayudar, pero está en Venezuela. Ay, cónchale. Entonces tampoco la puedes sacar de su entorno, de su vida que está ahí en Venezuela, para traértela, para entonces simplemente encerrarla a ser abuela, porque es complicado. Esa Y la señora todavía sacan. tiene... Es que tengo dos historias que quiero compartir, pero hay Claro. una primero, esa, ya que te hablaste de la inmigración. Esa abuela que tenía su comunidad, que se graduaron todas en el San José de Tarvis, son todas amigas de 50, 60 o 70. Te la traes para acá, ¿ok? Esa abuela dejó sus amigas, su cuadra, sus relaciones y viene para acá, entonces por supuesto con mucho amor a ayudar a su hija, de lunes a viernes. Entonces la hija tiene una pareja, entonces el sábado y domingo quiere ver si rumbea un poquito con el esposo para ver si salva esa relación. Entonces le dejan al muchachito Le clavan el también. muchacho. ¡Wow! Digo, no es justo, porque hasta las señoras de la casa, las nanny o la servicio, o como las quieras llamar, tienen un sábado y domingo y las abuelas no. Ujú. Es serio, hija. Y otra cosa muy importante, la clave es en tu casa y con el derecho de que viven en tu casa y te están ayudando con la comida, la limpieza Ay, no, y no, el no. muchacho, mami, no, muchas veces no les pagan. Y hubo una discusión eso, a las abuelas se les debería pagar un sueldo por Yo creo que cuidar sí. al nieto. Yo creo Entonces, que sí. a los de antes le parecía una locura Claro. porque dices, ¿cómo? Si es la abuela, el amor abnegado. Sí, pero es lo que te digo, ha cambiado radicalmente. Antes era casi que darle un oficio a esa señora Que que no ya tiene no nada que tenía hacer. oficio en la casa y es feliz de sentirse útil cuidando a ese muchacho. Sí. Y uno siempre ayudaba con un mercadito y una cosa. Pero hoy en día es como que no, ya va. Si voy a sacrificar mi carrera, hacer lo que me gusta hacer para criar a tu muchacho, yo no tengo problema porque no va a haber ninguna mejor persona que lo cuide que Seguro. yo misma. Pero, oye, dame un sueldito, una cosa para yo también. No, esa no Unos se va a horarios. plantear. Mira, hija, Unos horarios, una cosa. otra colega, y esto me pasó con una colega, igual que yo, trabajábamos juntas, no sé qué, nos retiramos, yo me fui para mi mundo y ella se fue. Pero ella quedó en la casa, una casa muy grande, se divorcia de su padre, de su esposo, y la hija le dice, mamá, ahora estoy lista para tener hijos. Y mi amiga, pero feliz con aquel muchachito que venía, el primero. Pero después vino el segundo, y después el tercero. Y entonces, encima que se le mudaron a la casa, la redujeron al basement porque decía, no, le voy a dejar a mi hija más espacio porque los niñitos, o sea, se agarraron la casa, la mudaron para el basement, eso sí, se lo acomodaron tipo estudio. Pero decía, Leda, yo me tengo que ir de aquí porque no es posible que yo no salgo a bailar porque le encantaba bailar. Sábado, domingo. O sea, es un poquito falta de consideración también. Bueno, y ahí vamos también. Hay que poner Entonces, como- está la abuela que se dedica así, quiero cuidar a mis nietos. Y entonces también está la abuela que le dan toda la libertad de tener su vida propia, Ah, claro. pero después no encuentra el espacio, como dices tú, déjenme ser abuela. Bueno, tú como abuela, en tu rol tendrás que buscar el espacio que tus nietos te permiten, Claro. porque la mamá puede intervenir hasta cierto punto, dependiendo de la edad del muchacho, pero es que la misma mamá está tratando de buscar los espacios con sus hijos, verdad, es porque son adolescentes y ya tienen su Y propia ahí vamos agenda. a nuestra Claro, y es historia. un poco nuestra Porque real- a mí me encanta, o sea, a mí me encanta cuando puedo voy a los teatros, porque estas niñas viven súper ocupadas. Y digo, hija, ¿cuándo voy a ver a mi nieta? Se van a casar y yo no las habré visto. Entonces, tu respuesta, No, pero es lo que yo trato de recordar. Yo recuerdo que yo vivía en Venezuela, mi papá estaba por su lado, mi mamá aquí en Estados Unidos, y yo tenía un día fijo donde yo iba a almorzar con mi abuela paterna qué linda. y un día fijo en la semana. Yo los martes iba a almorzar con mi abuela Adela y los jueves iba a almorzar con mi abuela Carlota. ¿Y qué pasaba? Y eso era fijo, siempre me estaban esperando. Y era una cosa que ni tú me impusiste, ni mi papá me impuso. Claro, mi amor, Yo lo qué hacía bello. porque tenía esa relación con mis abuelas. Yo disfrutaba mucho, mucho hablar con ellas, escucharlas. Entendía que para mí eran una mata de sabiduría que yo tenía que tratar de absorber antes que se me fueran y antes que pudieran perder la lucidez. Y doy tantas gracias a Dios, y esto sí se lo doy como un consejo a la gente que a veces no valora a los abuelos. Mi abuela es famosa por una torta, mi abuela Ay, mi Adela, abuela Adela. que es la torta de la abuela Adela.
Y esa fórmula, por más que tú la tuvieras escrita, no era lo mismo. No a todo el mundo le quedaba igual. Y yo decidí ir un día para allá y le dije, abuela, yo no quiero que tú me des la receta, yo quiero verte hacer la receta. Y me fui un mediodía Y la temprano, aprendiste. ese día que íbamos a almorzar, para ver cómo lo hacía y agarrar esos trucos que no están escritos, que tú ves, que dice, sacó la Ah, mantequilla, le dio tantos minutos al huevo. sí. Y cuando agarré la fórmula dije, ya, este know-how no me lo quita nadie. Y gracias a Dios, porque después mi abuela murió y tuvo Alzheimer. Entonces, Se le ya olvidó. ya ni siquiera ella podía haber hecho su torta como le quedaba. Entonces, Ese es bello. eso de irle quitando las recetas, tenía otra tía, la tía Argelia, Ok. que hacía los mejores suspiros. Ah, Y yo una tarde me fui a visitar a la tía Argelia también, a decirle, tía, yo quiero que tú me enseñes a hacer los suspiros como tú los la haces. tía Argelia, la ¿Y abuela cuál de es todo el el mundo, truco? además. Pero eso estuvo en mí. Ujú. Tú a mí nunca me dijiste, tienes que ir a visitar a la tía Argelia. Para nada. Tienes que ir a visitar a la No, mi abuela amor, Carlota. porque es que, Pero como dices son tú, mi mamá cosas- se lo ganó. Ahí voy, son cosas que cada individuo sembró en las otras personas. Fíjate. Mi abuela nunca le faltaba visita. Mi abuela nunca nunca. le faltó regalos. Todo el mundo quería estar con ella porque eran, bueno, son seres de luz extremadamente agradables y yo tengo esa bendición de que tuve 2 abuelas, tía, familiar, que Ay, era qué una bello. belleza y que la tía Ana Carlota, escuchar al tío Tony, o sea, son cuentos que tú dices, yo lo disfruto. Pues es la gente de antes, mi amor. Es la gente de antes. Es un valor Desafortunadamente. sembrado, Sí, yo siento. desafortunadamente, hoy en día, digamos, nos han separado, nos rompieron a la familia, ¿no? Sí. Y no quiero hablar de ese tema mucho porque tenemos otras cosas que hablar en relación a la abuela. Entonces, nos rompieron la familia y eso debe irnos a visitar, ir a casa de la tía, el tío Tony o a la abuela. Aquí es mucho más complicado. Yo quiero volver al tema de la abuela. Y suena feo, mami, la abuela esclava, porque se da demasiado, con demasiada frecuencia. Y lo he escuchado de mis amigas que están ya grandes como yo, que quisieran tener, no digo, pero vamos a salir. No, no puedo porque tengo el nieto. Pero ¿estás contenta con el nieto? Estoy contenta con el nieto, pero ya va, espera. Esa se hace la víctima que llaman. No, mi Me amor, parece no que es víctima, porque, sí, porque mami, además por se Dios. quedaron, mi amor, se quedaron. Y yo no sé si esto es mucha gente, se quedaron encerradas en el mundo de abuela sin haber seleccionado las 24 horas al día. Porque si hay algo delicioso de ser abuela, es que es de a ratico. Y es cuando tú lo dices, y es cuando se puede. Y entonces es el momento de sabiduría tuya para compartir con tu nieta cuando te lo permite, cuando tienes el tiempo. Pero eso de que tú digas, hoy, domingo, sábado, yo quiero ir a rezar o quiero hacer cualquier cosa y no puedes porque sencillamente tienes una obligación, no es victimar. No es victimar y me parece a veces, No. se los digo, un abuso. Yo creo que la Y no tiene persona vuelta que atrás. abusa de ti es porque tú se lo permites a cualquier edad. Es decir, esa abuela, si no sabe poner límites, Tiene que está poner límites. tratando de asumir un papel de víctima, y esto quizás nos lo dice una psicóloga después, que ella misma no sabe poner límites. Pero volviendo al tema inicial de nuestra historia, de esa abuela que de alguna manera es callada por la mamá, yo siento que cuando una abuela no tiene ese día a día con sus Ujú. nietas, quizás no conoce a fondo la personalidad Ujú. que la Sí. puede poner nerviosa, mientras que la mamá que está ahí sabe qué cosas la pueden hacer estallar. Yo- Entonces, en este caso, es como que si ya tu hija te pone los puntos sobre la I y te dice, yo necesito que sí, pero por favor ayúdame con esto, por ejemplo, y uno trata de intervenir cuando ya tú sabes que es una red flag. Entonces, pero no es la mamá tratando que la ve abuela acá, no sea vamos a hablar. abuela. No, sí, porque lo que yo vi, además, esa mamá, la abuela que estaba allí era la mamá del papá, ¿ok? Ujú, ujú. Esta es una mamá que es digamos, Que la suegra. La suegra La con bella suegra, la que qué suegra divertido. con su nuerita, con su Mm, yernita. ujú. Bueno, ¿es yerna o no era? Es la nuera con Ajá. la suegra. Ajá, entonces, claro, ¿y qué pasa, hija? Y esto también es la mamá tratando de luchar una batalla que no es de ella. Porque si tú a tu hija la has criado buenísimo, si a ti tu hija tú sabes que va a saber defenderse de la abuela que lo que está tratando es dar una sugerencia, porque además la tipa estudió oratoria. Entonces la mamá interviene porque es así como que no me la toquen. Y, o sea,
esa abuela tiene una relación con esa nieta impresionante. Esa es de las que se hablan de verdad todo el tiempo. Entonces tú dices, "Ay, Dios mío". Entonces, para concluir mi punto de vista de cuando llegué, mami, es que, por favor, hay algunas abuelas que necesitan ser abuelas. Y cuando esta madre helicóptero está encima de la nieta y no la deja ni siquiera que termine la palabra para el consejo o la sugerencia, a mí no me parece bien. Sí, bueno, ya sabemos que la relación de las suegras y las nueras ya es una relación complicada en algunos casos porque puede una entrar en el rol de la otra Ok. y es como cuando, por ejemplo, la abuela quiere criar a la nieta y no deja que la mamá No, establezca imagínate. sus propios límites y sus normas y le quita la autoridad incluso a la mamá, esa abuela que está ahí constante y no, yo no voy a criar como tú, mamá. Y entonces cuando es la hija o en este caso la nuera, Ok. tiene que poner sus propios límites Ok. y deben respetarse, pero también está cuando la mamá está, como dices tú, Un que no me la helicóptero toquen, encima, no ta, tocan y las... como muy susceptible y no cede un poquito el espacio, sobre todo cuando esta abuela no tiene tanta presencia diaria. Exacto, Es como exacto. que cuando está la abuela, déjala. Es como antes pasaba mucho. Abuela, que no le des dulce. Y la mamá tratando de limpiar, o sea, como que darle una Hacer- alimentación sana, pero siempre venía la abuela a darle el chocolatico, la galletita, el heladito, Sí, y entonces la mamá se molestaba, claro. ¿entiendes? Entonces, a veces las mamás en esos casos, si la abuela además no es que todos los días lo hace, tienes que ceder. Es el fin de semana, déjala, porque no lo ve todos los días. O, por Exacto, ejemplo, exacto. uno como inmigrante, vamos a suponer que yo viajo con mis hijas y en Ujú. Venezuela ellas tenían su rutina estricta, Ah, su no. hora, ta, ta, ta. Si vamos a Chicago a visitarte, obviamente uno tiene que decir, estamos de De vacaciones. vacaciones, claro. Aquí las rutinas hay que flexibilizarlas un poquito, la abuela no lo ven todos los días, la va a alcahuetear, la va a malcriar un poco, que en sí uno sabe que es parte del rol siempre y cuando la abuela no viva el diario de la casa, porque si no hay un choque de titanes ahí. Claro, porque son dos cabezas, No, y que dos tiene que capitanes en un haber, mismo barco. Algo que yo de verdad que disfruté y disfruté también a pesar que no las tuve mucho a las niñitas, pero a los nietos en general, es jugar. Yo, en el caso del más chiquito, le enseñé a jugar Monopolio, le enseñé a jugar Scrabble, lo enseñé a nadar. Y eso era como abuela, ese primer nieto, que uno no es porque que sea el primero, no sé, es la novedad también. ujú. Después entonces las niñitas, cuando vienen las niñitas, porque son niñitas, uno quiere también pues, hacer cosas con ellas. Hasta donde se permitió, rico, jugar, jugar, jugar. A una de mis nietas le gusta jugar cartas y me encanta. Me encanta cuando hay esa posibilidad de jugar con ella o de enseñarle algún tipo de cosas que son un poco mías para Claro, que ella pero tenga yo eso. siento que se tienen que establecer los espacios. Claro. Ya no, ya son No, adolescentes. ya Cuando son no la ves ni pequeños, tú. ya no, ya es too late. Too late. Eso hay que establecerlo desde Claro. pequeño. Sí, sí. Que hay, por ejemplo, mis hijas tienen una rutina con su abuela paterna, que es que Ajá. todos los días hablan por teléfono, porque la Ok. abuela no vive aquí y es más difícil verla. Y Claro, el vínculo está, pero claro. han sido constantes. Mm, O sea, mm, esa constancia no para. ok. Todos los días tratan de Buenísimo. hablar con su Porque su abuela. papá habla con su mamá y pues ahí Correcto, está. porque está a la Buenísimo. distancia. Es Entonces, buenísimo. pero a veces ella llama y a veces ella la llaman a ella para contarle algo porque hay la continuidad. Qué belleza. Eso Entonces es muy no bueno. hay que Eso perder es la importante. continuidad, Eso es importante. pero no debe ser, y aquí es donde yo tuve que de alguna manera cambiar mis patrones. Cuando yo a veces sentía que Santiago como papá tenía que hacer ciertas cosas, Ajá. yo recuerdo que una psicóloga decía, tú no puedes intervenir en la relación con su papá. Ajá. Esa es su relación. Que tú quieras que haga, que le lea el cuento todas las noches. Si él no lo quiere leer el cuento todas las noches, No hay ese no es cuento. el tipo de papá que él va a ser. Y Ujú. esa es la relación que él va a tener con sus hijas. Y él buscará las actividades con las cuales él va a conectar. Así es. Pero tú no se la puedes imponer como mamá porque tú crees que ese es el papá que tú quieres. No. Tú vas a ser la mamá que tú quieres ser para tus hijas y tú Y vas a él va a tener ser un el tipo papá. de relación con tus hijas como mamá, él con su papá. Lo mismo para los abuelos. Ajá. Yo no puedo exigir que el abuelo tiene que ser de una manera o la abuela tiene que ser un No. estereotipo que yo crié. Claro. Pero entonces recuerdo que en algún momento las abuelas reclaman como diciendo, porque tú tienes que decirle, no. No, yo nunca, jamás. Yo no tengo que decirle nada. Yo, en el caso mío, mami, no. Tú tienes que decirle no, no, no. No, tú En el caso- deberías decirle que tal cosa. No, Tú no, le no, dije, no, si no, tú no. quieres verla, No, usted no, haga no. su cita con No, ella. no, Y eso lo muchas aprendí veces hace rato, hija. me tuve que... No, pero mami, es que ya son grandes. Pero No, te no, estoy pero hablando todavía. atrás. Yo hace tiempo decía, si usted, así como yo hice mis citas con mi abuela,
y ni siquiera fue promovido por ella, sino por mí misma, cada quien tiene que hacer Su rol. su, Claro, su está cosa, bien. ¿no? Su rutina. Cuando las niñitas me necesitan para que su le dé un ride, vínculo. yo soy el mejor Uber. Me encanta. Necesitan Yo Uber, siempre te aquí estoy. picheo. Yo cuando no puedo digo, ¿y por qué no llaman a la Y abuela? me Ay, llaman. dile que sí. No, dile no, llámala Sí. tú. Y Entonces, cuando a lanzo. mí una de mis nietas me dice, hola, o hello, y dice, ¿qué necesita? Hola, mi amor, ¿cómo está? Porque es que es de un Uber, es de un No, pero yo digo Es que como los perros, una relación de mucho interés. no, No, las mentira. niñitas no. Y uno, como tú dices, no somos las abuelas de antes, somos abuelas diferentes, queremos tener una presencia y las tenemos que construir de acuerdo a lo que va pasando. Uno va, y algo quedará, porque en el caso mío, que soy profesional de la comunicación, pues mi nieta, una de mis nietas es profesional de la comunicación y tenemos algunos encuentros en que podemos hablar de eso. Esa No es una tanto como anécdota yo muy quisiera. bonita, ¿Ah? porque que eso fue una anécdota muy bonita, porque hasta ahora a ti te conocían como la abuela, la mamá de Verónica, la Ujú. abuela materna. Y cuando empezó a hacer sus trabajos y un día te tuvo que entrevistar porque ella había escuchado de que eras como medio conocida, Ujú. recuerdo que regresó muy orgullosa y me dijo, mamá, ¿por qué tú nunca me dijiste quién era la abuela? Y yo, o sea, ¿cómo así? O sea, uno no está hablando de mi mamá que se ganó el 2 de oro, que es 2 de oro. O sea, ¿entiendes? Claro. No es una conversación que se había dado. Así Ujú. como para yo ponerle un video tuyo. O sea, uno habla, uno dice, no, mi mamá es reconocida. Pero de ahí a verlo con un video y ella que es tan visual, fue completamente distinto. Y Salma Ujú. yo todavía creo que no lo ha internalizado. Yo creo que eso llegará con el tiempo. Y ahí es donde Y yo uno no voy. está, además, ese es el rol que uno no está como diciendo, bueno, eso es lo que uno profesional, pero yo soy esto y yo contigo quiero que Claro. me conozcas como abuela, punto. Sí, pero esa abuela tiene una historia. En el caso de mi mamá tenía una historia. Y de alguna manera era una historia que se compartía en presencia. Porque cuando hablábamos de mi mamá, que era tu abuela, que estaba presente, ella echaba su cuento de cuando era niña. Lo que pasa es que Y ella echaba el cuento, porque había los momentos para reunirse con la abuela, que es lo que uno siente que a veces no lo hay, por las razones que sean. No hay ese momento familiar para mami, la reunirse. inmigración. O Qué sea, va. cuando tú dices que la inmigración fracturó la familia, uno a veces no le mete la lupa, pero en el caso de nuestras familias, que venimos de dos familias muy grandes, Sí, muy sí, unidas, sí, sí, de muchas comidas en familia, sí. de mucho compartir. En el caso de la paterna era todos los domingos, toda la familia se reunía y De uno y ahí otro se lado. echaban cuentos, todo el mundo sabía lo que todo el mundo estaba haciendo. A medida que nos volvíamos adolescentes, nos fuimos distanciando, entonces creamos un periódico para que todo el mundo Sí, es contara como su verdad. highlight del mes y Sí. en ese highlight tú te ponías al tanto porque a veces no podías con Es tanto, que- todo el mundo haciendo cosas y todo el mundo súper emprendedor y como creativo en cada una de sus carreras. Entonces, igual con mi abuela materna, siempre habían reuniones familiares, cumpleaños, porque cuando son familias grandes hay cumpleaños todas las semanas No, como mami, es 5 impresionante que en mi familia, bueno, somos 11 y tenemos 200 y sobrinos. cada uno se reproduce A mil. veces, mami, bueno, en julio hay un No, día mami, que todos cumplen los días. años 3. Juan Carlos, Florecita y ¿No? Y el Carlito. día antes y el día después y el día Es siguiente. impresionante. No sé, pasa 3, en julio, 4, pero en 5, julio todo 6 el mundo julio. cumpleaños, en abril todo el mundo cumpleaños. Mami, yo no sé, pero a mí me gustaría, porque yo sé que hoy en día este es un tema controversial. Porque así como tú la tienes clara con la familia, la abuela de antes, hay mucha gente que no lo tiene tan claro. Extraña a la abuela de antes, pero no le dan los permisos. La abuela de ahora se siente a veces utilizada. Y tú decías lo de la victimización, que te lo quería comentar. Es que no es que sea víctima, es que no tiene para dónde coger. Esa abuela no puede regresar para Venezuela. No importa, tú puedes establecer límites y tener tu propia agenda de ir al cine y empezar a establecer nuevas Bueno, relaciones. que te escuchen, mami, que Pero te vamos a escuchen. decir algo. Yo creo que la respuesta más sincera, porque estas somos tú y yo opinando, o más profesional, la debe tener una profesional. Y por eso tenemos una invitada hoy muy especial, ¿verdad? Yo tengo una amiga bien chévere. Ella es experta en constelaciones familiares. Es Olga Rojas, psicólogo familiar. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola Leda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Verónica? Encantada de Feliz. verlas nuevamente. Feliz de tenerte aquí con nosotros, Olga. Queríamos saber por qué hemos estado hablando justamente de este nuevo rol que se está desarrollando en las abuelas. Cuéntanos tú cómo ha sido esa evolución
¿Y por qué está habiendo quizás ciertos conflictos ahora con ese rol de la abuela que era tan tradicional y que no se cuestionaba? Fíjate, esto viene o esto data desde hace muchísimo tiempo. Desde la época grecorromana, las personas adultas, grandes, los abuelos, los que ya estaban fuera del rol materno, se les pedía en algunas oportunidades consejos, ayuda, apoyo, orientaciones. En la época grecorromana, como te decía, como les decía, no eran tan afines con eso, pero, sin embargo, no cuestionaban lo que ellos podían inducir o lo que ellos podían dar como herramientas para el crecimiento de la familia. Sin embargo, esto data muchísimo más atrás, porque si nos vamos a lo que es la parte religiosa desde el cristianismo y toda la cuestión, en la época de Jesucristo, ya aparece ahorita en algunas escrituras que no son canónicas, aparecen los primeros abuelos. Y esos primeros abuelos son Santa Ana y San Joaquín, que son los padres de María, la mamá de Jesús. Entonces, desde allí ya viene. Fíjate que es un tema que muchas personas no conocen, no se toca, no está en la parte de la Biblia. Sin embargo, hay algunas escrituras que sí lo tienen y sí conversan sobre el rol, o sí se escribió sobre el rol de esos abuelos. Y el rol era de cuidado, de maternar, de continuar ese dote materno de Ana y Joaquín de ser el proveedor de las enseñanzas de lo que era la práctica diaria de Jesús. Entonces, no es algo que es casual. Además que hay un término que es la abuelidad y esta está acuñada por la medicina psiquiátrica. Y en la medicina psiquiátrica, la psicoanalista Paulina Redel, en 1980, 1980 y tanto, no recuerdo ahorita bien la fecha, denominó la relación y la función de los abuelos con respecto a los nietos y los efectos psicológicos de este vínculo. O sea que todo tiene, toda esta representación psicológica de los abuelos impacta de manera positiva en los niños y en los padres. ¿Por qué? Porque volviendo a la época grecorromana, si a nosotros digamos, nos endosaron un poquito de ese aprendizaje con esas creencias, porque nosotros venimos mucho de lo que son las creencias, venimos arrastrando eso de generación en generación. Eso nos hace pensar que ese rol de abuelo es un rol solamente de cuidado, pero no, es un rol de orientación, de apoyo, de cuidado, de protección, de juego, de mimo, de comunión, de asertividad y también de empatía, porque son los valores que se transmiten de una generación a otra. ¿Quién mejor para transmitir esos valores que los abuelos? No es que los padres no puedan, por supuesto que sí, pero esto es digamos que un trabajo, por llamarlo trabajo, que no es un trabajo, ser abuelo no es un trabajo, es una diversión. En la diversión, la manera de nosotros, los abuelos, porque yo soy abuela nueva, relacionarnos con los nietos, trae en sí mismo el hecho de nosotros poder vivirlo desde otra perspectiva, Ahora, desde Olga, otro punto de vista. No, es que lo que pasa es que sí, es un trabajo. Tú dices, no, no es un trabajo. Tú eres abuela nueva, como lo estás diciendo. Yo quiero llevarlo un poquito más a este momento, a la situación, a cómo ha cambiado, como decía Verónica, cómo ha evolucionado el papel de la abuela. Porque si bien es cierto, las abuelas antes tenían un rol casi como mamá y un poquito, no lo voy a decir autoritario, sino matriarcal. Tenían el control y lo que decía la abuela era la verdad. Pero eso ha cambiado. algo importante, además, era su casa. A veces era la casa de la abuela donde vivía todo el mundo, que eso es importante, Es ¿verdad que sí? importante. Totalmente, es que los tiempos evolucionan y así como evolucionan los tiempos, evolucionan los paradigmas, evolucionan las doxas, entonces evoluciona todo ese concepto, toda esa cultura, todos los valores evolucionan para mejor, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente lo que a nosotros nos parecía bueno o malo, que no hay nada bueno ni malo, no, pero este es otro tema, lo que a nosotros nos parecía bueno en una época,
a lo mejor para esta no es que sea malo, es que ha ido evolucionando, ha ido creciendo, pues son otros tiempos. Entonces, en el tiempo quizás de uno, cuando uno fue nieto, a uno lo trataban de una manera totalmente diferente y la mamá de uno tenía que adaptarse, como dicen ustedes, a los cánones de sus padres, ¿ok? Las reglas, las normas, las leyes, los límites de allí. Ahora, hoy día son los hijos quienes ponen reglas, normas y límites y los abuelos, en este caso como yo, los abuelos tenemos que llegar hasta cierto punto. Nuestro rol sigue siendo el mismo, maternar, pero maternar desde lo sano, desde la responsabilidad única de abuelar, porque la crianza es de los padres. Antes se le endosaba a los abuelos, o sea, el abuelar era netamente el compromiso del abuelo de mantener o continuar la crianza de ese nieto en conjunto con los hijos, ¿ok? Hoy día no. Hoy los hijos son más independientes, gracias a Dios. Los hijos son más independientes. Los hijos ponen sus propias reglas, sus propias normas, sus propios límites, tienen sus propios espacios, crean sus propios códigos familiares para la crianza. Y eso es importante. Esos códigos son importantes porque llevan un poco impreso lo que los padres le han ido enseñando o lo que los padres le han dejado como una lección de vida y lo que ellos vivieron en su momento. Y eso Claro. es excelente, porque cada padre, cada grupo familiar, cada padre ponen sus reglas y le dicen a las abuelas modernas, porque yo creo que hay muchos tipos, pero voy a hablar de dos nada más, dos tipos de abuela, que es la abuela abocada directamente a tener solamente la relación de abuela en casa, que se quedó colgada en la idea de la de antes, de acomodar, limpiar, hacer, cuidar, la hija sale a trabajar o el hijo sale a trabajar y ella arregla la casa y toda la cuestión, porque viene a la casa de los hijos o vive en la casa de los hijos. Ya no es tu casa, ya es la casa de tus hijos. Esa es una. Y la otra es la abuela que vive en su espacio, que tiene su espacio, que se dedica completamente a sus cosas, pero que tiene un espacio que eh, escoge, elige ella para compartir con esos nietos. Esa Claro. abuela es la abuela, digamos que moderna, ¿no? La que tiene una mentalidad un poco más moderna. Ok, pone mejores reglas y límites con respecto a su vida. Sin embargo, cuando llega al otro hogar a ejercer su rol de abuela y trata quizás de ejercer esa autoridad, ¿qué pasa cuando la nuera, cuando en este caso es la mamá del papá, tiene como un enfrentamiento con ella? Porque, bueno, ya de por sí es una relación complicada a veces de la nuera y la suegra, y ahora entonces tenemos a un nieto, la abuela quiere ejercer su derecho de abuela, de quizás ejercer sus normas, límites, y interviene la nuera. ¿Qué hacer en esos casos? Primero hay que estar claro. Como abuela tienes que estar clara de que tú tienes un alcance hasta cierto punto, ¿ok? Pero para eso tú tienes que haber sanado tu relación contigo misma y entender que no te están quitando nada, ¿ok? Que no te están limitando espacio, sino que te están dando una, digamos, función que es netamente para que tú cumplas un rol. ¿Cuál es el rol? El rol de abuela. Y voy a usar un término coloquial. Las abuelas son las alcahuetas, las abuelas son las que miman, las que cuidan, las que juegan, ¿ok? Y quien cría son los hijos. Pero cuando tú traspasas esa línea, ahí empieza el roce con la nuera, que es más frecuente que con el yerno, ¿no? Es más Claro. frecuente. Sí. Traspasas esa línea. ¿Por qué? Digamos que entre mujeres nosotros sentimos algún tipo de rivalidad y eso no viene de ahorita, eso viene hasta con nosotros, con las madres y todas, ¿ok? Esos son varios temas que habría que tocarlos para que podamos Sí, entender a grosso modo todo el asunto. Yo creo que ustedes han tocado esos temas ya. exacto. Pero esa rivalidad, por llamarla de alguna manera, o esas diferencias que existen entre la abuela del niño y la mamá, que sería la nuera, es comprensible porque yo quiero, como cualquier persona, yo quiero que se cumpla lo que yo estoy poniendo en mi familia como prioridad. Y tú eres una invitada. La abuela es la invitada.
Y como invitada debemos acatar, no sé si órdenes, pero lo que hay dentro de esa familia. Bueno, son normas, No normas podemos de llegar a convivencia. mandar. Yo pienso que ahí radica entonces todo, saber que el abuelar tiene un límite, que no son tus hijos, pero fíjate tú que entonces aquí viene un tema que estábamos conversando, que es que entonces te exigen mucho a veces, por ejemplo, hablamos de la abuela esclava, que no es tu caso y no es el caso de la mayoría, que las trajeron para acá porque por la inmigración y entonces están ahora en las casas de los hijos, como tú decías, eso cambia la relación, están en la casa de los hijos y entonces trabajan de lunes a viernes y el sábado y domingo, aún así le exigen a esa señora que se ocupe de los muchachos. Ella la llamó la abuela esclava. Horrible. Pero, ¿qué piensas tú de eso? ¿Y dónde y quién tiene que poner esos límites para no convertirse en una víctima? Los límites los pone uno como abuelo, ¿ok? Uno tiene que poner orden en las prioridades tuyas. Tú no puedes desligarte de ti misma para cumplir los roles que le tocan a tus hijos, ¿ok? Y ellos tienen que, es que son límites y límites, ¿ok? Tú pones tus límites como abuela y tú respetas los límites de ellos que ellos han colocado dentro de su casa. Pero eso es algo que se comunica, es un tema de comunicación asertiva y efectiva. La asertividad tiene que ver con la empatía. Entonces, si yo, hija, soy empática con mi mamá, yo puedo entender que mi mamá necesita ese espacio para ella, para su dedicación, ¿ok? Para poder surtir sus propias necesidades, para gestionar las emociones que a lo mejor se acumulan en el resto de la semana en el cuidado del nieto o la nieta, porque eso, los niños demandan tiempo y es tiempo físico y tiempo emocional, que a la larga tiene un impacto psicológico en la abuela. Ya no tenemos la misma edad de cuando somos mamá, ¿ok? Entonces, esa edad nos dice a nosotros, mira, tenemos que tener un tiempo de descanso, un break, y ese break que nosotros no tenemos para podernos resetear emocional y mentalmente, si lo cubrimos hasta los domingos, de lunes a lunes, olvídate que nosotros vamos a estar cansadas en el rol y el rol de nosotros se va a convertir en un rol autoritario. Así es. No en Mira, un rol amoroso. A mí me gusta mucho el término que utilizaste de abuela moderna. Me parece que es lo más ajustado a la realidad, porque sí hemos evolucionado. Hablamos que hoy en día una mujer de 50 años se ve como yo. Es decir, todavía nos queda mucho por hacer. Igualmente, una abuela de 70 se ve como mi mamá. Es decir, los estereotipos de esa abuelita que se quedaba en casa súper frágil ya no es igual. Entonces, la abuela moderna te permite tener espacios para ser abuelita, jugar un rato con los nietos, pero seguir tu vida. Creo que además es mucha más felicidad para todo el mundo. Sin embargo, quizás existe la queja de cómo genero ese vínculo cercano que tenían las abuelas de antes con sus nietos y mantener una buena relación. ¿Qué opinas tú? ¿Qué consejo le das a esa abuela moderna que sin perder su vida siga teniendo estos espacios maravillosos con sus nietos para establecer ese vínculo importantísimo de abuela y nieto? Tiempo de calidad, objetivos claros, comunicación asertiva y efectiva, inducción amorosa de los objetivos que quieres lograr con tu presencia en esa casa, tanto con impacto para los hijos o la nuera y el yerno, y tanto el impacto para los nietos. ¿Qué impacto positivo puedes tú generar en esas personas con las cuales tú te vas a relacionar durante el tiempo que ustedes, las dos partes, decidan? Porque no es una decisión unilateral, es bilateral, porque vamos a ganar los dos. Yo gano, digamos, esa reciprocidad amorosa, esa contención amorosa, ese flujo de energía tranquilizante que le dan los nietos a uno, y los nietos y la familia gana una intencionalidad de relación mucho más cercana, una cohesión y una comunión mucho más acertada. Y nos vamos a hacer mucho más felices porque yo respeto tu espacio, tú respetas el mío, yo tengo mi tiempo, tú tienes el tuyo. Y cuando nos fusionamos en un mismo tiempo todos, o bien sea con los nietos o en grupo familiar, nosotros lo vamos a disfrutar mucho más. No vamos a estar ni desde la queja, ni desde la carencia,
ni desde la necesidad, porque estamos cubriendo esas necesidades tanto del otro lado como el lado nuestro como abuelos. Y hablando de necesidades, Olga, es que tengo algunos casos que están relacionados con esto, y es que algunas abuelas trabajan como si fueran, o sea, empleadas. ¿Tú crees que se le debe Claro. pagar a la abuela? ¿Que se le debe pagar? O darle una mesadita, una cosa. Yo por esto voy a ser cuestionada, ¿ok? Yo voy a ser muy cuestionada, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo en que sí. Vamos a llamarlo mesada, una ayuda amorosa, una inversión amorosa para que la abuela continúe, porque a lo mejor esa abuela que no sale a la calle, que no es tan moderna en el sentido de que no sale a la calle a trabajar, eh, y la gente tiene la mala idea, ¿ok? Tiene una idea errada de que el trabajo de casa no es trabajo. Eso es otro tema, que no es trabajo. Entonces, por lo tanto, no es remunerado. La remuneración va a depender de cómo yo, el que estoy del lado afuera, que no es la abuela, que estoy del lado afuera, veo la intervención de esa persona en mi grupo familiar y la necesidad que yo tenga, yo hijo o hija, tenga de complacencia amorosa, no impositiva, ¿ok? Amorosa, de darle a mi madre o a mi padre, porque muchas veces también hasta el padre hace el rol, ¿no? A veces A hablamos la nada más de las suegra. abuelas, pero a veces hay abuelos que son los que se quedan enganchados en casa. Ese sería otro tema. Ahorita estamos hablando de la parte femenina, que son las abuelas. Pero en este caso, yo sí creo que es justo y necesario, ¿ok? Justo y necesario para que las abuelas sientan, digamos, esa retribución valorativa del trabajo o de la función o el rol que están cumpliendo dentro de la casa. Es como decirle a la abuela, valoro lo que estás haciendo. Claro que sí. Y otra cosa que estábamos hablando, porque a veces los nietos le faltan el respeto a esa abuela que no ven todos los días. ¿El respeto tú crees que se ejerce o se gana? Se gana. El respeto no se impone, el respeto se gana. El hecho de que el hecho de que el niño sea menor, pequeño, hasta, digamos, bebé, ¿ok? El que tenga en la primera infancia, la segunda infancia, preadolescencia o adolescencia, cualquiera de las etapas del desarrollo que el niño esté pasando, merece el mismo respeto que un adulto. El respeto que yo le doy al niño como abuela habla más de mi respeto hacia mí misma que el respeto hacia el otro. Y eso aplica para todo, adulto, grande, chiquito, mediano, con más edad o con menos edad, ¿ok? El respeto no se impone. La imposición del respeto simplemente va a traducirse, o yo lo traduzco como miedo. Y bajo el miedo nada funciona y nada es sostenible. Yo sé que estamos llegando al final, pero fíjate, lamentablemente a veces ese niño no respeta a nadie, no respeta a la mamá, no respeta al papá y mucho menos va a respetar a la abuela. ¿Hay alguna respuesta para eso? Sí, el trabajo ejercido en casa es de los padres y son los padres quienes tienen que poner esas primeras normas. Si los padres no hablan con claridad las normas en el término de la edad, se le tiene que explicar al niño todos los por qué y que cada acción tiene una consecuencia, no importa la edad que tenga. Bajo el marco de esa edad se le van a dar las consecuencias o se le van a explicar las consecuencias. Si nosotros adultos le decimos a los niños con claridad eso, ténganlo por seguro, estoy 99% seguro, yo siempre dejo un 1% por ahí vagando, pero 99% de seguridad que eso va a funcionar efectivamente dentro de la armonía, comunicación y desarrollo, digamos que equilibrado en el núcleo familiar y con todos. Bueno, y ya para culminar, porque se nos acaba el tiempo, ¿algún último consejo para aquellas personas que están lidiando con este tema de quizás si eres la hija y tienes nietos, pero no sabes cómo manejar a la abuela, o la abuela que no termina de lograr hallar ese lugar en esa familia? ¿Qué consejo le das a los abuelos? Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿ok?
Y es algo que yo trabajo en las consultas con los abuelos y con las abuelas, con las mamás, con los papás que vienen, y se los explico a los niños y lo hago de una manera, digamos, didáctica y de juego. Es una cosa que yo llamo el semáforo, ¿no? Y el semáforo consiste en que el rojo, ¿ok? Es lo que no hay que hacer, el stop, lo que los abuelos no tienen permitido, que es descalificar decisiones a espalda de los padres, ¿ok? Mm. Consentimientos a espalda de los padres, como por ejemplo, si el niño no puede comer dulces, la abuelita, ay, bueno, dáselo, no importa, que tu papá no se entere, Oh. guárdame el secreto. Eso es el rojo del semáforo, eso es un stop. Eh, Entrar en conflicto con los padres delante de los niños, ¿ok? Eso tampoco. Y el juego brusco con los padres de palabras, Mm. como cuando eran pequeños, tampoco. ¿Ok? Ok, Eso es un stop buenísimo. allí. En el lado verde tenemos lo que sí no es permitido como abuelo, lo que sí nosotros vamos a hacer como abuelo, lo que se nos permite, que es el cariño, aliento, el apoyo, el tiempo de calidad, el juego, los mimos, la reciprocidad, la comunicación, la lectura, todo lo que implique el divertirnos como abuelo y compartir en ese rol. ¿Okay? Hay algunas cositas que nosotros sí podemos inducir, como que mamá y papá tengan reglas y normas claras y nosotros darle continuidad. Eso se puede hacer en el verde. Y en el amarillo, lo único que nosotros podemos hacer, que yo lo llamo, son las consultas, que es qué regalos sí puedo dar, ¿okay? Consultarlos con los papás, qué cosas sí puedo proveerle a los niños, los viajes, cuando yo quiero sacarlos a pasear, puedo Ujú. consultarlo, las visitas que se pueden recibir o se pueden ir a hacer, y las sugerencias que se puedan pedir a los padres para cualquier otra actividad o cualquier otra situación que querramos desarrollar armónicamente dentro del grupo familiar. Yo creo que la base de todo es el amor. Ay, de verdad que sí. Qué bello, Gracias, Olga. qué ¿Dónde te bello. podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram por Oriente Emociones. Es la única red que yo tengo, ¿ok? Mis consultas están allí, allí las puedes también clicar y buscas allí el enlace, haces tu reserva de consulta y yo con muchísimo gusto te contesto. Mi email es orienteemociones@gmail.com. Sencillito. Allí me pueden conseguir. Muchísimas gracias. Qué enriquecedor. De verdad que me dio unas claves increíblemente necesarias. Qué bueno eso del semáforo. Sí, me encantó lo del semáforo y hay algo que estaba como analizando del cuento con el que empezamos el podcast y también creo, mami, que tiene que ver con la madurez que tú tienes ya al ser abuela. Hay cosas que tienes que dejar pasar y además no solo eso, Ujú. no tomarte muchas de las cosas y los problemas, uno se toma todo personal. Así Entonces, es, mi no amor. tomarte las cosas tan personal, yo creo que es ponerte en el zapato del otro y decir, bueno, es verdad, de repente esa niña está muy nerviosa en ese momento y la abuela quizás no lo sabe, no Es la ha verdad. visto tener un ataque de ansiedad que la mamá sí. Entonces, Eh, es como no tomártelo personal y después hablarlo, resolverlo y quizás en otro momento dar el consejo que no te pidieron en ese momento 5 minutos de ir a un es discurso. buenísimo. Pero sí, no Tienes tomarse razón, las ya. cosas personal me parece que es importantísimo tener, ya que eres abuelo, asumir esa madurez y esa sabiduría para manejar situaciones. Otra cosa que no hablamos con Olga, hay abuelos que así como hay madres tóxicas, también hay abuelos tóxicos que las hijas no han querido repetir su patrón y por eso alejan un poco a la abuela Está bien, es verdad. de esos nietos porque dicen, no, mi mamá no lo hizo bien, yo la perdono, pero no quiero que haga los mismos con mis Tienes hijos. toda la razón, hija. Tienes Eso toda la he razón. visto muchos casos, no es mi caso obviamente, pero Sí. sabes, entonces hay que como que ver una fotografía un poco más amplia de todo el tema de la abuela, no victimizarse, poner Exacto, pero límites. lo que ella decía también es, la abuela tiene que poner sus reglas y empiezan por ella misma, quererse ella misma, qué es lo que no le gusta, y aunque esté fuera de su país y esté viviendo arrimado, porque a veces están arrimadas con el hijo, no admitir, no aceptar ningún tipo de falta de respeto. Yo siempre he pensado, y eso se lo dije hace poco a mis hijas, que en todo hogar, en toda casa, hay normas, pero Ujú. normas de convivencia. No Exacto. tiene que ver con la edad, Mm, tiene que ver con la convivencia de las personas que viven en ese hogar, eso es. para que nos podamos llevar bien y convivir. Por eso es que existen esas normas
y esos límites. Y hay que ponerse de acuerdo para poder ser felices. Qué bueno. Qué chévere, me gustó el tema de los abuelos. Yo pensé que iba a ser medio pesadón. Me encanta. No, yo pensé que iba a ser muy básico, pero creo que tiene Me muchas encantó. aristas. Muy lindo, mami. Y ojalá que a ustedes les haya servido, que hayan tomado nota y que puedan aprender un poco de este episodio de Las Amables e Impertinentes. Si tienes temas que quieres que nosotras toquemos aquí en este espacio, ya saben que nos los pueden escribir. También queremos que se suscriban para poder continuar con este proyecto. Y bueno, y síganos en todas nuestras redes sociales. A suscribirse, amigos. Chao, hasta la próxima. Las opiniones expresadas por las invitadas de Amables Impertinentes son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Te invitamos a formar tu propio criterio a partir de los diversos puntos de vista que compartimos. El contenido de este video no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre acudir a un profesional cuando lo necesites. Y en el próximo episodio... No, yo no me meto en la relación de nadie. Sencillamente, si empiezan a hablarme mal del hijo, porque el hijo es... A mí que no me vengan a hablar de mis hijos. Llegó un punto en donde la ex no quería que yo que tuviera contacto con el hijo y period. No hay mamá que piense que es mujer buena para su hijo. Pero yo sí entendí como nuera que con la mamá de mi esposo No te metas. metas. Esa es su primera mujer, su primer amor. Buena, mala, equivocado o no, Es que tienes... siempre va a tener la razón.